Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí en su programa Dímelo sin filtro. Quiero comenzar pues agradeciéndoles por el enorme apoyo que le dieron al video anterior. Fue muchas personas que se suscribieron y le dieron like. Entonces espero que este video tenga el mismo amor que el de la vez pasada. Y pues el día de hoy tengo una gran invitada. Ella es Perla. Es una gran psicóloga, tiene una maestría en psicología de lo corporal y actualmente está haciendo su doctorado. Ella fue mi maestra, es mi terapeuta y es una gran persona, entonces pues bienvenida a este programa. Muchas gracias. Y bueno, pues el tema de hoy quise hacerlo porque pues se viene como la fecha del Día del Niño y entonces no sé, me ha tocado mucho en sesiones y con mis pacientes que pues que no, me hablan mucho como de su infancia, que tienen como muchos recuerdos que los han marcado y que los van arrastrando hasta ahorita a su adultez o a su adolescencia. Y pues creo que es un buen tema por la fecha y para que la gente identifique si es que en algún momento de su vida pasaron por algo complicado y que ahorita en su adultez pues lo están como arrastrando, ¿no? Entonces pues el tema de hoy es abrazando a mi niño interior y pues me gustaría comenzar hablando como más o menos tú, ¿qué consideras que es como el niño interior? Bueno, pues para nosotros desde lo que trabajamos desde lo corporal, esta definición que en psicología se le da pues del niño interior, pues hablaría sobre la memoria del cuerpo, de la mente y de las emociones de una etapa pues que como ahora tú lo mencionas, que es la infancia. Y que obviamente eso hace que el cuerpo tenga cierto tipo de reacciones, también cierto tipo de pensamientos y cierto tipo de sentimientos o emociones con respecto a situaciones de la vida cotidiana, ¿no? A veces es muy curioso esto de la memoria porque, no sé, en terapia a veces pueden encontrar personas que dicen, híjole, lo que más me puede a mí como ser humano es que me digan que soy mentiroso, ¿no? Dice, y cuando alguien me dice que soy mentiroso, de inmediato lloro, pero no entiendo por qué si ya tengo 30 o tengo 40 años y se me hace muy tonto llorar porque alguien me llame mentiroso, aunque yo sé que no lo soy, no sé qué me pasa, que me transforma, ¿no? Y me pongo a llorar o ya es como un sinónimo de que tú y yo nos vamos a llevar muy mal cuando tú me llames de esa forma, ¿no? Aunque sea por juego o por una plática cotidiana. Entonces va a ser esa memoria que habita en el cuerpo de todo ser humano y que pues obviamente como lo decía ahorita, ¿no? Nos puede llevar a tener acciones como esas, como el llanto o a veces síntomas, ¿no? En el cuerpo, como de que estamos hablando con alguien y estamos y nos dio tos o nos dio comezón o no sabemos por qué, ¿no? Hay algunos pacientes que seguramente o muchas personas se identificarán con esto. Cuando tienen que hablar se ponen rojos, ¿no? Se ponen rojos de su carita, de su pecho, de sus brazos y ellos no entienden por qué, ¿no? Pero esa rojez ellos lo sienten como un sinónimo de inseguridad porque sienten su carita caliente, ¿no? Pero todo ese tipo de situaciones pues obviamente tiene que ver con algo que nos tocó vivir en la infancia, ¿no? Puede ser por el tipo de crianza que tuvimos, por las experiencias en nuestra etapa escolar o también puede ser por experiencias individuales que tuvimos, ¿no? No siempre tiene que ver con que tuvimos padres maltratadores o maestros mala onda en el colegio, ¿no? Sino que más bien pues es una experiencia que yo vi algo, ¿no? O yo escuché algo o entendí algo mal quizá y yo me quedé con esa idea toda mi vida y eso hace que ahora frente a situaciones cotidianas como a lo mejor platicar con alguien, hacer amigos, conocer parejas, este tipo de cosas, brote eso y uno se pregunte por qué acciono así o por qué no dije esto o por qué no actué así. La verdad me desconozco en estas situaciones, ¿no? Pero al final son cosas que pues
vamos abriendo en el día a día y que a lo mejor puede ser, ¿no? Que digamos, ya fui a terapia, ya lo trabajé mi fortaleza personal, mi autoestima, mi seguridad, pero cuando estoy a lo mejor ante figuras que me representan un poder, me hago menos, me vienen las ganas de llorar, ¿no? Aparecen síntomas como la rojez, la comezón, la ansiedad, ¿no? Entonces, pues desde ahí partiríamos para hablar de este tema que traemos el día de hoy, ¿no? Dijiste algo bien importante, ¿no? No siempre es como esta cuestión de que tenemos padres como mala onda o abusivos. También influye un poquito quizás las experiencias que hemos vivido, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos padres que sí son abusivos y que seguimos pues teniendo contacto con estos ya cuando somos adultos? Creo que es un poco más complicado porque aunque vayamos a terapia, tenemos todavía estas personas que nos llegan a afectar tanto como en la infancia como en la adultez, ¿no? Y creo que sí me ha tocado varios pacientes que sí es como, es que mi mamá está así, me lastimó en mi infancia y sigue lastimándome ahorita en la actualidad. ¿Cómo o de qué manera podemos ir sanando esta parte si aún tenemos el contacto con esta persona que nos dañó de niños? Bueno, lo primero es identificar con mucha conciencia, quizá ahí sí viene bien el apoyo de un terapeuta para que nos clarifique, porque una cosa es lo que yo siento de adulto, ¿no? Y otra cosa es lo que en realidad yo pasé de niño, ¿no? A veces hay pacientes que dicen, es que de mis 3 hermanos o de mis 4 hermanos, a mí fue al que más golpearon, ¿no? O sea, mi mamá conmigo, si algo hacía la menor, me daba de nalgadas, de cachetadas, o a veces hasta me pegaba con objetos, hasta sangrarme o hacerme moretones o hasta que se cansaba, ¿no? Y entonces uno dice, híjole, pues es la mamá, ¿no? La vamos a tener que seguir viendo quizá toda nuestra vida. Entonces, a partir de ello, en terapia se tiene que empezar a clarificar qué realmente fue lo que te lastimó. Te lastimó el hecho de que, por ejemplo, en este ejemplo que ponía ahora, a tus hermanos no le pegaran, o te lastimó los golpes, o que nunca entendiste por qué la mamá te lastimó de esa forma, ¿no? Y entonces, pues, partiendo de eso ya tendremos una claridad para decir, bueno, pues entonces ahora tú por eso de adulto tienes la necesidad de compensar eso que mamá hizo contigo, ¿no? Y ahora ves por qué para ti es tan importante quedar bien con mamá. Decir, mamá, ya terminé esto, mamá, ya tengo este trabajo, pero ¿qué pasa, no? Esa compensación a veces se vuelve cansada, porque la mamá resulta ser que tiene un favorito. Y a veces ese favorito es un desastre en su vida, ¿no? Pero es un favorito porque la mamá a lo mejor lo ve que le cuestan más trabajo las cosas, que quizá puede ser un poco más débil o que le haga falta carácter y entonces por eso necesito arropar, ¿no? También es una compensación de la mamá porque pues a veces en estos procesos de crianza aparece el tema de la culpa, de uy, hice las cosas mal con este hijo, no tiene mucho carácter, le van mal en las cosas, no se puede desarrollar, no puede tener éxito. Entonces la forma con poca claridad es sobreprotegerlo, ¿no? Decir que es el favorito o el que se le tiene que dar todo el apoyo quizá no nada más emocional y moral, ¿no? Sino a veces hasta económico. Pero resulta que esos hijos a veces son bien malagradecidos, ¿no? Todo el apoyo se va a lo mejor en fiestas, si tienen emprendimientos como de, bueno, los papás les ponen un negocio, ¿no? Con mucho sacrificio y los hijos no lo cuidan, porque obviamente no es lo que el hijo necesita, ¿no? Tal vez con claridad le podremos decir a esos papás que nos están escuchando ahora, lo que el hijo necesita cuando ya está panzón, pelón y viejo, ¿no? Es decirle, hijo, tu vida ya está en un proceso en donde tienes que ver qué tienes que hacer, ¿no? No siempre voy a estar yo acá. O luego se vuelven hasta abusivos con los padres, ¿no? Porque quieren heredar en vida y corren a los papás de la casa, ¿no? Y eso es bien triste. Entonces uno puede decir, no, más bien en este sentido, para no hacer sentir culpables a las mamás de que lo hicieron mal o que todo lo hicieron muy bien, pero quién sabe qué pasó en el camino con su hijo,
es importante darle dirección a la crianza, ¿no? Y decir, bueno, ya estoy viendo que mi hijo tiene estas características, entonces no le voy a dar todo lo que yo pienso que necesita, sino voy a ver en base a ese comportamiento que tiene mi hijo, qué necesita. Porque a lo mejor el comportamiento agresivo nada más necesita que lo escuchen o que lo abracen, pero a veces los llenan de juguetes o dicen, está muy agresivo o muy latoso el niño, hay que llenarlo de actividades. Y entonces son niños cansados, frustrados, que no entienden por qué los llevan a natación, que al inglés, que a computación, que a robótica, si no son cosas que les gustan, ¿no? Son cosas que disfrutan. Pero tú como papá, como también tienes una carencia de tu infancia, sientes que como tú no tuviste eso, eso es lo que les tienes que dar a tus hijos, ¿no? Y más bien, ¿no? Hay que aprender a ubicar, a ver, yo tengo esta herida en mi infancia, ¿no? No sé, me faltó a lo mejor que mi mamá no fuera tan violenta conmigo. ¿Qué es lo que yo le tengo que dar a mis hijos? Pues no nada más es esta no violencia, ¿no? Sino que los tengo que educar con un carácter en donde el niño esté ubicado, ¿no? Y diga, a ver, estas son las cosas que puedo hacer y estas son las consecuencias y los beneficios que traen mis acciones, ¿no? Y entonces en base a eso el niño evalúa, ¿no? A ver, si la mamá les dice, no brinques en el sillón porque te vas a caer. Y entonces en vez de que la mamá le diga, te dije que te ibas a caer, mira, ahora no te voy a sobar porque me desobedeciste. No, a ver, ¿qué pasó? Es que brinqué y me caí, ¿no? Ah, bueno. Entonces, ¿qué no tenemos que hacer? Brincar en el sillón. ¿Y tú por qué piensas que no es bueno brincar en el sillón? Y el niño tiene que resolver esa parte, decir, ah, bueno, porque está muy reducido, ¿no? Y yo me puedo emocionar mucho brincando y se me acaba el sillón y me caigo de nuevo. Bueno, entonces, ¿qué necesitas tú? Brincar, ¿no? Y ahí es cuando uno como papá pone atención y dice, ah, ok, entonces los domingos en ciertos parques ponen brincolines. Entonces, ¿qué te parece si una vez al mes o en la medida de mis posibilidades te llevo a esos lugares a que brinques? O te compro una cuerda de brincar y en el patio puedes brincar. Ya sé que no es lo mismo, no se siente tan padre, ¿no? Pero pues estamos resolviendo la demanda que el niño tiene, ¿no? Y no es esto de decir, híjole, no, ya necesita ir con la psicóloga porque es un desobediente. Y uno dice, no, a veces cuando llegan los niños muy pequeñitos a terapia, uno les pregunta, ¿y tú sabes a qué vienes? Me dijo que tú eres como una maestra. Les dicen así las mamás, no entiendo por qué, pero dicen que van con su maestra para que no se sientan mal, ¿no? Entonces les preguntas a los niños, ¿y tú realmente te sientes mal? No. ¿Qué pasa en casa? Nada, yo quiero mucho a mis papás, ellos me dan muchas cosas, ¿no? Y dicen cosas los niños como de alguien bien ubicado, ¿no? Que hasta podemos decir que pueden decir cosas con mayor claridad que los adultos, porque el niño lo resuelve así, no tiene muchos rollos, no tiene muchas cosas de, mi mamá tan mala, me trajo al psicólogo, ¿no? Nada más dice el otro, pues no sé, a ver, ¿no? Entonces no necesita terapia el niño, ¿no? Entonces tú como papá necesitas herramientas para saber lidiar con los comportamientos de tu pequeño, que pueden ser esas cosas como tan simples como brincar en un sillón, o como cosas que a veces les dan mucho miedo a los papás, como la autoestimulación de los niños, ¿no? Que un día se empiezan a tocar su cuerpecito, descubren un lugar en donde hay mucho placer y los papás, no, es que a lo mejor lo abusaron, ¿no? A lo mejor alguien lo tocó y ya por eso le gustó, y entonces uno dice, a veces no siempre es así. Y ahí es cuando a veces aparecen estas heridas del niño interior, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacemos? Cochino, eso no se hace, Diosito se enoja si te tocas ahí, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando soy adolescente y empiezo a descubrir de nuevo esta parte de vivir mi sexualidad, me da pena, me da miedo, incluso puedo acceder a cierto tipo de experiencias por temor a no saber decir que no,
porque entonces para mí ya está mal, pero si digo que aquí está mal, a lo mejor me puede ir peor, ¿no? O a veces hay muchos adultos que crecen con mucha culpa por tener sexo, ¿no? Entonces decimos, híjole, qué fuerte, ¿no? Entonces ahí es lo que decías, ¿no? A lo mejor no es un papá manchado, pero que quizá no sabía cómo orientar al hijo, ¿no? O en el caso de los golpes o de las humillaciones o las comparaciones entre hermanos, ¿no? Claro. A ver, Carlos, ¿por qué no puedes ser como tu hermano Pedro, no? Y entonces el Carlos crece con la idea de que tiene que hacer las mismas cosas que el otro para que los papás lo miren. Pero entonces, pues es que nunca va a conseguir eso, porque para eso no nació, ¿no? Para eso él no es bueno. Y por eso los papás van a decir, no te queda igual que tu hermano. Entonces, más bien en esos momentos o en esas circunstancias, los papás tienen que tomar la claridad de decir, primero, ningún hijo va a ser igual. Y también se tiene que reconocer y aceptar que no a todos los hijos se les va a querer igual. ¿Por qué? Porque nacieron en momentos diferentes de mi etapa como adulto o quizá como adolescente, ¿eh? Segundo, nacieron en un momento quizá hasta emocionalmente o económicamente más liviano o más complicado, ¿no? A veces se piensa que los primeros hijos tienen todas las crisis, pero no es cierto. A veces puede ser el hijo del medio o el último hijo. Y en ese momento que justo nació, nos embarazamos, ¿no? No teníamos dinero, los hijos tenían muchas necesidades, teníamos que pagar escuelas, muchas cosas. Entonces, es por eso que es bueno reconocer, la verdad, todos los padres que digan, ¿no? A todos mis hijos los quiero por igual, pues es una mentira. Es un amor completamente diferente para cada uno de los hijos. No eso quiere decir que sea más o menos amor, pero es un vínculo distinto. Porque a lo mejor con uno me puedo entender mucho para platicarle mis problemas, con otro pues a lo mejor para resolver cosas de casa, o con otro funge como interlocutor, ¿no? Oye, dile a tus hermanos que mira, las cosas van así, ¿no? ¿Qué estará pasando con tal hermano? Tú que eres más cercano a todos, pregúntales, ¿no? Entonces son formas que se tienen que reconocer en la crianza de un niño para que no genere heridas, ¿no? Y lo otro es que también es importante que con este tema de la culpa que hablábamos con respecto a la crianza, los padres sepan que su obligación de crianza acabó a los 8 años. Ya ellos después ya son independientes, sí. Ellos ya tendrían que ir forzando su... Es que a ver, pasamos la primera infancia, ¿no? Que es de los 3 años a su etapa escolar, como entre 6 y 7 años. Ahí el niño ya tuvo 3 años o un poquito más o menos, dependiendo de cuándo los metieron a un colegio, de socializar. Es decir, ya tuvo una práctica de lo que mamá y papá, o nada más papá, o nada más mamá, le enseñaron. Entonces, a sus 8 años, el niño ya está completamente consciente de por qué hace las cosas. Ya no se vale que, no sé, diré algo y diga, no sé qué pasó. ¿No? Ay, no, a ver si sabes qué pasó. Lo rompiste. No te voy a gritar, no te voy a golpear, pero sí te voy a decir que seas más cuidadoso, porque a lo mejor lo que rompiste fue muy valioso, o costó mucho trabajo conseguirlo, o simple y sencillamente nada más por cuidarte a ti mismo, ¿no? Te pudiste hacer daño. Entonces ahí le estamos dando al pequeño o a la pequeña una solución para hacerse responsable de las cosas, ¿no? Y que de más adultos ya no se valen las respuestas de ¿por qué hiciste esto? Ay, no sé. ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? Es que había mucho tráfico, ¿no? Que se excusen. Sí, entonces pues ahí es cuando viene esta responsabilidad emocional y de los actos, en uno dice, ¿por qué llegaste tarde? Me desperté más tarde, está bien, si me quieren descontar no hay problema, ¿no? Yo lo asumo y está bien, ¿no? O hasta en la vida en pareja o con los propios hijos, ¿no? A veces los hijos también fungen como maestros y el papá les dice, no tienes que decir mentiras,
Y entonces luego los niñitos cuando están chiquitos, pero tú dijiste una mentira. Claro que no. Sí, porque le dijiste a mamá que estabas en el baño y no estabas en el baño, estabas jugando, ¿no? Y entonces el papá dice, oh, bueno, yo soy el papá y tengo que tener la razón siempre, y pues no es así, ¿no? A veces también con los niños pequeños es bueno reconocer los errores, así de sí, tienes mucha razón, le dijo una mentira a mamá porque no quería tener problemas con ella, pero ahora que lo dices no tendría por qué decirlo, ¿no? O a veces hasta con cosas tan simples como con las groserías, ¿no? Que tanto los papás batallan con los hijos y dicen, no digas groserías. Entonces van en el coche y dicen, ay, ¿se pueden decir groserías? Sí. Pendejo, ¿no? Ay, ese idiota se metió y demás. Y los niños, papá dijo una grosería, ¿no? Mamá dijo groserías. Entonces los niños se pueden molestar o a veces pueden hasta reírse, ¿no? Entonces cuando el niño escuchamos que la dice, cuando está en un juego o se pega, y decimos, no digas esas palabras o esas palabrotas o esas groserías, ¿no? Los niños dicen, pero si tú las dices, tienes razón, vamos a hacer un trato. Yo me voy a esforzar en no decir malas palabras y tú también te vas a esforzar en eso. Que en últimas no habría como por qué a veces no decirlas, ¿no? A veces también pueden fungir como un catalizador de una emoción muy fuerte, ¿no? Y a veces puede ser liberador. No es que sea la única vía, ¿no? Pero pues también podemos ir midiendo esas partes, ¿no? Y cómo a veces hacer que los hijos no se hagan hipersensibles cuando las escuchen, ¿no? Que hay niños que escuchan que alguien dice una mala palabra y lloran. Porque dicen, ¿por qué dijeron eso? Es muy malo, ¿no? Y en realidad el niño no lo entiende, ¿no? Entonces, a veces es bueno que los adultos les expliquemos, bueno, mira, a veces mamá, cuando ya no puede con todo, ¿no? Puede decir una mala palabra. Eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Pero es válido cuando ya estamos sobrepasados o cuando de plano tuvimos un día terrible y bueno, tú no te lo tienes que tomar personal cuando escuches a otro adulto o a otro niño decirlo, ¿no? Más bien hay que enseñarlos a que estén como en contacto con eso y que digan, o sea que esta grosería se dice cuando pasa esto, ¿no? Esta grosería funciona así y así. Y entonces tampoco ya se hacen adultos como muy hipersensibles que no me digas eso porque me duele mucho, yo no digo groserías, y entonces uno puede decir, está bien, ¿no? Pero también es importante que la persona tome un carácter y que no a sus 30 años llore porque el jefe le dijo, eres un pendejo, ¿no? Eres una pendeja, vas de regreso y lo repites todo, ¿no? O sea, eso también me tiene que formar a mí como adulto y decir, yo tengo el carácter suficiente para decir, está bien, ¿no? Tuve un error, me equivoqué, pero no te permito que me digas de esa manera, ¿no? Algo que me llama la atención que hablaste como de esta parte de que los papás somos muy cuidadosos con los genitales de nuestros hijos y todo esto. Ahorita que se está viviendo desgraciadamente mucho el abuso sexual, ¿de qué manera podemos sanar esta parte si en la infancia tuvimos algún abuso sexual? Lo primero es formar una conciencia corporal en el niño, porque a veces ni los adultos, ¿no? ¿Cómo es esta? Esta conciencia corporal tendría que ver con la idea de no romantizar nada en el cuerpo, ¿no? Porque a veces por ser asquerosamente amorosos con los niños decimos, ay, tienes un poco de moquito, vamos a hacer caquita, ¿no? Haz pipicita, y uno dice, no, a ver, es normal que el niño primero conozca cómo se le llama a estas partes, porque a veces, ¿no? Estos abusadores sexuales se aprovechan de los nombres que como papás les damos a los genitales de los hijos, ¿no? Tu galletita, tu florecita, tu perrito, ¿no? Tu pajarito.
tu gusanito, y entonces como el otro entiende que es el lenguaje del niño, a ver, tenemos que darnos cuenta que ese adulto o a veces ese adolescente o ese niño ya creció en un contexto perverso y sabe cómo manipular, cómo obtener lo que él quiere. Entonces lo primero es ubicar en esta conciencia corporal los nombres de todo. Senos, ¿no? Vulva, vagina, testículos, pene, prepucio, glande, ¿no? O sea, que conozcamos estas partes, y a veces lo podemos hacer. No vamos a estar todo el tiempo desnudando al niño y diciéndole, mira, siente esto se llama así. No, a veces lo podemos hacer con muñecos, ¿no? Si tenemos a la mano. A veces ahora ya hay hasta muñecos bastante realistas que ya tienen los testículos y el pene del muñequito, ¿no? Y como todo está pequeño, pues el niño también no siente que tiene una diferencia con ese cuerpo del muñeco o con una imagen. A veces las imágenes no son tan reales, ¿no? Pero el niño entiende que son cierto tipo de partes. ¿Y para qué? En un momento 2 de esta conciencia corporal del niño, él tiene que entender qué zonas de su cuerpo están prohibidas para todos los adultos, sean abuelos, otros hermanos, primos, tíos, quien sea. Papá, mamá, maestros, todo. Hasta los propios compañeros de escuela. Y pues si los papás les ocasiona como mucho ruido, ¿no? Porque a veces hay adultos varones que dicen, híjole, es que yo soy papá soltero, ¿cómo le voy a hablar de la vagina a mi hija? Y ni siquiera lo pueden pronunciar, ¿no? Dicen, pues ya saben, de sus partes, ¿no? A ver, partes tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Hay que aprender a quitarnos como ese tabú de nombrarlo y de decir, a ver, si a mí como adulto me da pena, en lo que resuelvo esa vergüenza, ¿cómo voy a formarle esa conciencia a mi hijo? La zona del traje de baño. Todo lo que te cubre tu zona del traje de baño, nadie lo puede tocar, morder, chupar, acariciar, hacer cosquillas, nadie. Porque a veces hasta con el tema de las cosquillas, ¿no? Sí. Se empieza eso, y como el niño obviamente va a sentir placer, va a decir, no me daño o no me hizo nada malo. Pues mi mamá o mi papá me hacían lo mismo, no creo que tenga algo malo, ¿no? Pero son zonas en donde tenemos que decirle, estas zonas no se juegan, porque son delicadas, porque las pueden lastimar si no tienen un suficiente cuidado. Entonces tú te tienes que encargar de hacerte responsable de estas zonas de traje de baño, ¿no? Que pues obviamente en el caso de las niñas, un día, ¿no? Te van a crecer los senos como a mamá, ¿no? Entre más o menos, ¿no? Porque a veces también la genética varía, ¿no? Sí. Y lo mismo en el caso de los niños, ¿no? En algún momento esos testículos también van a crecer, el pene puede hacerse un poquito más grande, ¿no? Un poquito más grueso, hay zonas que se van a ver un poquito más oscuras cuando ya vaya siendo adolescente, ¿no? Pero mientras, si nos hace mucho ruido y en lo que trabajamos en cómo nombrar esas partes, ahora pues, entonces la zona del traje de baño nadie te la puede tocar, ¿no? Eso como un segundo momento. Ya como un tercer momento es importante normalizar ese tipo de diálogo en casa. Oye, hablar de pipí y de popó a veces son cosas muy escatológicas, pero que le pueden salvar la vida a un niño, por ejemplo. Así de, bueno, acuérdate que siempre te tienes que hacer de esta forma, ¿no? Te limpias, en el caso de ser niña, de adelante para atrás, ¿no? Los hombres lo resuelven a lo mejor sacudiéndose el pene, ¿no? Con su calzoncito o con su manita. A la hora de la ducha, esto es importantísimo porque entonces ya marcaría el punto 4 cuando ya los niños se hacen pubertos o adolescentes, que viene con la higiene a la hora del baño. A veces los papás piensan que como el niño ya se puede bañar por sí solo, ya es independiente y ya te quitó una carga de estar haciendo tu hijo, ¿no? Pero no, ahí hay que ser muy cuidadosos cuando ya los niños tengan esa independencia en el baño, de decirle a la niña, ok, bueno, vamos a abrir tu vulva,
vamos a limpiarla aquí, acá, tienes este otro lado. A ver, esto únicamente con agua, o a lo mejor cuando ya sean un poquito más mayores y ya empiecen a tener flujito y demás, les podemos comprar un jaboncito íntimo que sea justamente para ese tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor para una semana antes de nuestra menstruación y una semana después. Todo el demás tiempo, agüita y se acabó. Porque a veces en la ignorancia los pubertos o los adolescentes hacen muchas locuras, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, me han contado que se ponen acondicionador porque empiezan a notar que los vellos que tienen en sus genitales se hacen duros y dicen, no, ¿cómo se están secando? Y como les da pena preguntar a papá y a mamá, asumen que como es un vello y que crece largo, pues que es igual que en cabeza. Y entonces uno puede decir, no, detente, te puedo ocasionar una infección, es que luego me ardes. Pues sí, ¿cómo no? ¿No? Sí. Entonces, ese tipo de cuestiones de esta conciencia corporal es importantísimo que en casa se comente. Porque entonces ahora sí, cuando ya estemos adolescentes o pubertos, a veces me va a dar vergüenza decir, ya menstrué, ¿no? O todo el tiempo tengo un flujo que parece como un moco y no sé si es normal, me da pena, ¿no? A veces puede incluso, ¿no? Si uso ropa muy ajustada, pues siento que la mojo y cuando abro mis piernas, me da pena porque alguien me dice, te hiciste pipí, pero no es pipí, a veces solo es eso que me sale de ahí abajo y no sé para qué es, ¿no? O a veces los niños con sus erecciones, ¿no? Que a veces no es que ellos lo quieran o que sean de plano unos perversos o depravados y cualquier cosa los estimule, no es así, sino que a veces es importante decirle, bueno, mira, cuando te pase eso únicamente respira, siente eso, porque eso quiere decir que tu cuerpo está sano, ¿no? Que tienes una buena oxigenación, una buena circulación, y es algo natural que te va a pasar en tu cuerpo. También es natural que si ves a una niña que te gusta, ¿no? O si las ves a lo mejor que se agachan, les puedes ver las piernas, las pompis, los senos, va a pasar. Pero eso tú lo puedes controlar con tu cabecita, ¿no? No es como que también sea un proceso así, o a veces las que son involuntarias. Podemos estar haciendo cualquier cosa o comiendo y de repente hay chicos que se apenan mucho, ¿no? Y muchos dicen, ay, es que me duele la panza, ¿no? En realidad no es un dolor de panza, sino que más bien es eso, no es una erección. Y entonces, pues, el chico o la chica tiene que tener la libertad de decir, no me puedo parar, ¿no? Porque pues tengo una condición en mi cuerpo, ¿no? O ahora no. Porque a veces los papás, ¿por qué no? No, eres un flojo, eres un huevón. Y el adolescente pues puede decir, es que es incómodo pararme ahora, ¿no? Entonces, negociar un acuerdo, ¿no? Con papá y con mamá, así de, bueno, me he dado cuenta que desde los 12 años hasta ahora que tengo 13 o 14, a veces tengo erecciones en momentos muy raros. A veces podemos estar en el cine y nada más porque dejé caer mi mano así. Ya para mi cuerpo fue el momento de la estimulación y me da mucha vergüenza. Así que por favor, mamá, cuando te diga que no puedo pararme, no es por flojo, ¿no? Es porque me pasa esto y se acabó, ¿no? Entonces ahí viene esta conciencia porque, por ejemplo, en este caso del abuso, pues ya un adolescente va a ser muy difícil que tenga miedo a hablar de eso, ¿no? Y que diga, mi maestro me metió la mano y me dijo que ya tenía 10, ¿no? Entonces ya también como papás tendremos que tener la circunstancia de creer, ¿no? Siempre es importante creerle al hijo y en el momento, ¿no? Y brindarle la confianza para que si te lastimaron o te hicieron algo que no tengas miedo, que tú puedas hablar y decir, ¿no? Esta persona me tocó así y no sé por qué, me dijo que es muy normal, que todos los maestros lo hacen con todos los alumnos o con todas las alumnas
y se acabó. Ujú. Y a veces por ese desconocimiento o esa falta de conciencia corporal en la familia pasan esas cosas, ¿no? Es que el maestro me dijo que me iba a enseñar algo y lo que pasó es que me terminó enseñando su pene y me puso mi mano en su pene. Yo me paralicé, me tomó una fotografía y me dijo que si no la quería, que si no quería que el profesor la publicara, tenía que hacer todo lo que él me dijera. Y ahora tengo este problema, y entonces son una cadena de circunstancias que se pueden evitar desde antes, ¿no? A veces, por ejemplo, en la universidad yo les digo a los enfermeros o a veces los psicólogos que llegan a ir a escuelas a dar pláticas de salud o de sexualidad, ¿no? Y en este tema de la sexualidad la verdad es que todos crecemos con mucho miedo, porque entonces en secundaria te dicen que está mal embarazarte, que te va a doler, que así es un parto, ¿no? Y te ponen en un auditorio a ver cómo es un parto vaginal, ¿no? Y todas las niñas, ¡ay, qué dolor! Ya no quiero hacer esto. O si no, te pasan un montón de fotografías de penes y de vulvas enfermas y te dicen, si tienes sexo, te pasa eso. Y entonces eso también crea como un proceso de pena y hasta de miedo de explorar la propia sexualidad, ¿no? En donde hay muchas niñas que de repente dicen, yo no sé cómo sea ahí abajo, yo nada más con mi esponja me hago así y yo asumo que ya se quedó limpiecita, ¿no? Pero entonces de ahí vienen muchísimas infecciones, ¿no? Que puede ser por un honguito, por mucha humedad, o porque el jabón con el que a lo mejor me estoy limpiando es el jabón de toda la familia, ¿no? Sí. Se baña con ese papá, mamá, las hermanas, los hermanos. Entonces nadie me ha explicado que sí necesito que esa zona se lave a lo mejor nada más con solo agüita, ¿no? O tener un jabón muy específico para esa zona que es tan importante, ¿no? Y lo mismo los chicos. Entonces yo les digo, es mejor que ustedes les digan cómo hacer una asepsia que espantarlos por todas las enfermedades de transmisión sexual que seguramente por su miedo y por su ahora sobreinformación en algún momento les va a tocar padecer. Sí. ¿No? Entonces, pues es mejor que les digan, a ver, esto es lo higiénico, ¿no? Ya si ustedes quieren conocer de posiciones y de cosas, ustedes solitos lo pueden investigar y ahora Sí, la ya verdad es tienen que los adolescentes no les cuesta trabajo explorar esos tipos de procesos, ¿no? Y si a mí me tocó vivir un abuso sexual, bueno, cuando mi hijo tenga 3 años, no se lo voy a decir. Quizá cuando ya mi hijo tenga una madurez un poco más amplia, a los 11, a los 12 años, ¿no? Yo sí le puedo compartir, mira, si yo siempre te he hablado de estos temas es porque cuando yo tenía esta edad, una mujer o un hombre me hizo tal cosa. Y pues yo no podía tener elementos para defenderme, por eso yo me he encargado de que tú tengas carácter, de que sepas decir que no, y no es no, sí es sí, ¿no? Y en qué zonas de tu cuerpo tienes que mantener cierta distancia con personas que te desagradan, ¿no? Porque a veces a lo mejor hasta una caricia así de un tío o de un abuelo o de un primo, ¿no? Puede ser incómodo, ¿no? Y puede decir, no me toques la cara, me desagrada que me la toques de esa forma. Me puedes dar un beso en el cachete o en la frente. Un beso en la nariz no, porque se me hace raro, ¿no? Porque siento que rozas mi cara y esto no te lo permito, ¿no? Porque entonces eso protege la vida de estos, ¿no? Y nos hace que si están teniendo una experiencia así, o si en la calle, ¿no? Ahora que está como un poco fuerte esta circunstancia, yo pueda decir, esto me incomoda, ¿no? O en el transporte público o hasta en la escuela, ¿no? Decir, ya pusiste la mano en la pierna, ¿qué pasó? Se te perdió tu mano, ¿no? Quita su mano de ahí, ¿no? Y es importante que lo digan con fuerza, porque muchas a veces pasa que tienen este tipo de episodios, se paralizan, calladas, ¿no? Se silencian y tienen un muy mal momento. Entonces es importante que por eso desde pequeños les mostremos que es importante decir que no, ¿no? Esto que a veces ahora circula mucho de que dicen, no obligues a tu hijo a dar besos si no quiere, ¿no?
Ujú. Pero también muchas cosas si no quiere, ¿no? Sí. Abrazos, caricias, que le diga te amo a sus abuelos sin que no quieran, ¿no? Lo mejor y siempre es como, sé respetuoso con tu abuelo o con tu tía, dile que lo amas, dile, dale un beso hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita que tú me decías de esta mamá que, pues, que había sufrido como este abuso sexual y que tenía que comentárselo a sus hijos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas personas que tienen un abuso sexual en la infancia? Que sea memorable, que sí esté en sus memorias, ¿cómo se puede sanar ya de adulto? Aunque a lo mejor y los papás tengan como todo este cuidado y todos los pasos que tú nos comentaste. Y pase. Uh-huh. Bueno, ahí es importante lo primero buscar un apoyo, ¿no? Y lo que sí es importante, alejarse del agresor. Porque pues las estadísticas y quizá pues también la experiencia que yo te puedo decir que tengo atendiendo este tipo de casos es que siempre el agresor está en la familia. Uh-huh. ¿No? Entonces lo primero es crear un espacio seguro para mí como adulto y decir, bueno, está bien, ¿quién va a ir a esa fiesta? ¿El primo o el tío tal? Ok, prefiero no ir. Uh-huh. Porque no quiero, ¿no? A veces hay muchos adultos que les da mucha pena comentarlo con la familia, ¿no? Y decir, es que si yo lo digo, mi familia se va a dividir, ¿no? Mi familia se va a distanciar, van a querer demandar y pues creo que ya no va a ser tiempo. Y la verdad es que a veces las instancias legales pues tampoco ayudan mucho, ¿no? Por mucho Claro. que ya existan muchas leyes que protejan tanto a hombres como a mujeres de este tipo de procesos, dicen, pero a ver, si no hay una evidencia y nada más porque tú lo dices, pues la demanda puede proceder, pero que se logre una solución a tu favor, quién sabe, ¿no? Pueden pasar años incluso. Uh-huh. Entonces eso a veces les alienta mucho, ¿no? Y hace que el adulto se sienta desprotegido. Entonces tenemos que ir, no, a ver, ¿quién fue el abusivo, no? ¿O quién fue este perpetrador que te hizo eso? No, el abuelo. ¿Vive? Ya no. Qué bueno, ¿no? Uh-huh. ¿Y alguien más supo de esto? Sí, mi abuela. ¿Y qué hizo la abuela? Simple y sencillamente me agarró de la mano, me dijo que me pasaba porque soy una puta y que qué bueno que el abuelo me hizo eso. ¿Y la abuela vive? Sí. Ah, bueno, entonces aléjate de ella. Uh-huh. Y es inmoral, ¿no? Sin decir, ay, es que pobrecita abuelita se va a sentir rechazada. ¿No? Es mi familia, ¿cómo le voy a hacer eso a la familia? Ahí, de este carácter que yo te hablaba con esta conciencia corporal, es bueno decirle al adulto, a ver, ahora de adulto tú te tienes que hacer de este carácter y decir, no, porque el verte me hace recordar eso que me duele, ¿no? Y sé que a lo mejor tú no tuviste la culpa, Uh-huh. pero tus palabras me han dicho que a lo mejor ahora yo de adulto tenga este tipo de comportamientos, ¿no? Siempre piense que a lo mejor todo es por mi culpa, que sí es cierto, que a lo mejor tengo una vibra demasiado sensual y por eso todos los hombres que yo he conocido o con los cuales me he vinculado directa o indirectamente piensan que pueden hacer esas cosas conmigo, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos decir, en un primer momento, aléjate del agresor. Si ya no vive, qué bueno. Si hay alguien que también lo sepa, pues también es importante alejarnos por un tiempo en lo que sanamos ese dolor o esa herida, que el que no hablaras, ¿no? Tu silencio o tu comportamiento cuando tú viste lo que me pasaba, ahora me lastima, ¿no? Uh-huh. Y ya no es a lo mejor ese sentimiento de injusticia que yo sentí cuando era pequeño o adolescente. A lo mejor ahora de adulto es un sentimiento de odio, ¿no? O de repulsión, o de asco. Entonces uno puede decir, lo primero que tú puedes hacer es alejarte. Si el perpetrador aún está con vida, aléjate, ¿no? Y es importante que también como papás sean conscientes de cuando un hijo no está cómodo en un espacio. Nada de ponte a hablar con el tío, mira él tanto que te quiere, pero no quiero, está bien. Eso puede ser una señal de alarma para mí como mamá o como papá.
Claro. Entonces podemos preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te has alejado de esta persona? ¿Algo pasó? Y a veces los adolescentes sí tienen la confianza y dicen, es que una vez me besó en la boca, ¿no? O una vez me tocó las pompis y me dijo qué ricas pompis, ¿no? O qué ricas boobies, ¿no? Y me manoseó y no supe qué hacer y entonces pues mejor me regresé a la reunión familiar o me encerro en el baño. Pueden ser mil y un cosas. Entonces ahí como papás por eso tenemos que estar atentos. ¿Por qué el hijo ya no quiere ir? Porque a lo mejor a la primera no me va a decir. Yo tengo que ser quien se observe y que diga, a ver, ¿qué pasa en esta familia? Veo que mi hijo, pero también el otro sobrino y la otra sobrina se alejan de este. Algo pasó, ¿no? No es nada más porque les caiga mal o porque ya crecieron y decidieron alejarse. No, eso puede ser una señal de alarma. Y si el hijo no me quiere contar, únicamente yo puedo decirle, respeto tu decisión de no querer convivir con mi familia. No porque yo los quiera y los tenga en una estima alta, ¿no? Tú tienes que sentir lo mismo. Ahí es muy importante porque hablamos de un vínculo emocional, que a veces hasta no se tiene ni con papá ni con mamá, ¿no? No porque tus otros hermanos me quieran muchísimo, tú me tienes que querer. Seguramente yo he tenido algunos errores o no hemos tenido tanto tiempo juntos que no hemos sabido vincularnos. Y está bien si tú quieres más a tu papá. O si me quieres más a mí y menos a papá, no hay. O a los abuelos también, Sí. ¿no? O a los hermanos, ¿no? A veces cuando son hermanos mayores dicen, es que para mí mi mamá es mi hermana mayor. Yo no tuve mamá. Yo tuve hermana mayor y ella fue como mi mamá y yo tengo ese sentimiento maternal con ella, pero con mi mamá no, porque nunca estuvo, o todo el tiempo estaba trabajando, o se fue por cigarros y dejó a mi papá y a mis hermanos solos, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces es importante decir, está bien, si no te quieres vincular con ellos no pasa nada. Esas, pues yo diría tonterías, ¿no? De decir es que la familia tiene que estar unida y la familia es para siempre. Entonces uno dice, no es así, la familia no es para siempre. Y tampoco no es porque sea familia que tengo que querer. Puedo ser respetuoso con tu vida, puedo reconocer, formas parte de mi familia, pero tuviste un comportamiento que atentó contra mi vida o contra la vida de mis hermanos, ¿no? O de mis padres. Y entonces como ese comportamiento atentó contra esta vida, yo tengo la suficiente independencia para decir, te quiero lejos. Y es validísimo, ¿no? Claro. Eso no te hace ser un mal familiar, no te hace ser un egoísta, ¿no? Tampoco te hace ser un, como dicen, un ermitaño. Si tu familia es demasiado nociva, ¿no? O pone en riesgo tantas veces tu vida, tienes que decir hasta aquí, ¿no? Eso es lo importante de tomar en cuenta en estos procesos y de que como adultos lo respetemos y digamos, no, está bien. A veces también se dan los casos, ¿no? Que por ejemplo los matrimonios tienen tanta compenetración emocional que la esposa le dice al esposo, ¿sabes? Hoy tenemos una reunión en casa de tal tía, pero nunca te lo había dicho, pero su esposo abusó de mí cuando era niña. Y siempre me ha puesto incomodísima ir a su casa, porque yo nada más veo que el tío me ve y aunque ya a lo mejor subí de peso, ya estoy vieja, ¿no? Así dicen muchas mujeres, o ya tengo mis hijos o te tengo a ti, siento que él sigue teniendo ese poder sobre mí, ¿no? Siento que me sigue haciendo sentir una niña temerosa y no quiero ir, ¿no? Y ahí es cuando a veces hay esposos que reaccionan con un amor, ¿no? Y dicen, está bien, no hay que ir. Para mí, ellos ya no son nuestra familia. Y no te voy a obligar a que vayamos. Podemos a lo mejor celebrar con tu mamá, con tus hermanos, pero esos tíos quedaron fuera de nuestra vida, ¿no? Y eso es bien bonito porque entonces creamos un espacio seguro con las personas
que verdaderamente nos quieren, ¿no? Y que no ponen en riesgo nuestra vida. Y si es un papá o es una mamá quienes tuvieron esos actos, ¿no?, con nosotros, pues es importante fortalecer al paciente, ¿no? Y decir, ¿vive con ellos? Sí, tiene que mudarse de ahí. Que es muy difícil, las rentas están muy caras. Aunque rente un cuarto de 4x4 en donde el baño esté afuera del cuarto, no le quepan muchas cosas más que su cama y algunas cuantas ropas, es mejor. Es preferible que tú tengas este espacio seguro para ti a que tú tengas que estar conviviendo todos los días con tu agresor o con tu agresora. Sí, viviendo con miedo e inseguridades, ¿no? Ok, muy bien. Creo que nos diste el día de hoy muchas herramientas para poder criar a personitas, en especial nosotros como mamás, para ir pues sí, educando a nuestros niños en muchos aspectos para que tengan este niño interior pues sano, que puede ser un poco complicado también porque no depende solo de nosotros como papás, ¿no? También de vecinos, de tíos, de muchas situaciones, pero el hecho de que nosotros pongamos nuestro granito de arena como papás es bien importante, ¿no? Por último, algo que les gusta o que te gustaría decirle a la gente, cómo sanar este niño interior. Yo sé que lo principal pues es acudir al psicólogo, pero si en algún momento no tuvieran como esta posibilidad de acudir por economía, porque viven en una sierra, no sé, por alguna circunstancia, ¿qué recomendación tú les darías? Bueno, pues lo primero que vean qué cosas como adultos les mueven, ¿no? ¿Qué es lo que los hace sentir vulnerables, indefensos o con poca seguridad, ¿no? Que pueden ser mil y un cosas, ¿no? Pero uno siempre es consciente, ¿no? De por qué nos duelen cierto tipo de palabras, cierto tipo de gestos o de acciones que otros tienen conmigo. Al final es información que llega a mi cuerpo y como mi cuerpo tiene esta memoria, la siente y se abre el sentimiento, la emoción, ¿no? Entonces lo primero es identificar qué de toda la información con la que yo estoy en contacto todos los días me hace sentir más mal. Y puedo hacer una listita, ¿no? Entonces, pues dependiendo del conflicto, ¿no? O sea, a lo mejor mi jefe me hace sentir que soy un tonto, un bueno para nada, ¿no? Que no soy suficientemente competente, pues aprender a decir, quizá no sea lo suficientemente competente para este jefe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues prestar más atención, ¿no? Y mostrarme quizá como proactivo, ¿no? Y decir, ok, no me digas pendejo, mejor dime cómo tengo que hacer las cosas. A veces cuando un adulto o un igual, ¿no?, en la vida cotidiana nos corrige, es mejor que en vez de que nos digan, está mal hecho, repítelo, uno tenga la suficiente madurez para decir, ok, ya ve mis errores, ¿cómo tú lo harías o cómo necesitas que yo lo haga para que este error no se repita? Porque quiero aprender, ¿no? No nada más quiero asumir que no estoy listo para este trabajo o que soy poquita cosa, porque no soy poquita cosa, ¿no? Es más, ni siquiera soy una cosa, soy un ser humano que tiene esta necesidad de aprender. Y entonces puede ser algo así, ¿no? Mostrando este carácter que a lo mejor yo sé que cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque implica también ponerme un límite a mí y ponerle un límite al otro. Un límite consciente de decir, tienes razón, fallaste, ¿no? O tienes razón, no sabes resolver esto, lo ignoramos, que nos queda aprender. Pero no nada más por mi cuenta. A veces también tengo que hacer partícipe al otro y decir, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, no estoy capacitado para esto, pero dame las herramientas. No nada más me digas que estoy en un error, ¿no? Vamos a puntualizarlo, ¿no? O a focalizarlo. Dime cómo, por favor. Y eso cambia por completo este tipo de circunstancias. Quizá otras partes en donde a lo mejor el tema es esta, que yo veo mucho, ¿no?
esta necesidad de ser reconocidos, que es tan fuerte y que puede generar tantísimos problemas en la vida de un adulto. Uno puede decir, oye, ¿qué crees, no? ¿Por qué quiero sentirme reconocido? ¿Qué gano con eso? Porque entonces hay veces que son adultos que sí son reconocidos y que les dicen muy bien. Y cuando yo lo escucho y lo siento, digo, ¿y sí? ¿Será que sí lo habré hecho muy bien? Yo digo que no. Entonces se mezcla un poco con el perfeccionismo de las personas, ¿no? Con estas necesidades infantiles de sentirse suficiente y reconocido por papá y por mamá. Entonces uno dice, no, vámonos con calma, ¿no? Lo mejor sería entonces decir, por ahora he hecho un trabajo suficiente. A lo mejor el día de mañana lo hago mejor. Pero esto que he hecho es lo mejor, ¿no? Esto que cociné. Si son adultos que están en esta etapa de empezar a hacerse funcionales, ¿no? Este sándwich, uy, qué rico me sabe porque es el que pude resolver, ¿no? A lo mejor mañana le puedo poner frijoles, mañana lo puedo dorar, mañana le puedo poner un guisado, no sé, ¿no? Pero pues es importante, ¿no? Como quizá tener estas estrategias para sentirnos suficientes, ¿no? Reconocer nuestros errores, que eso es muy, muy importante para este tema de las heridas de la infancia, ¿no? Sí. Entender que como adultos ya no podemos esconder las manos y decir yo no fui, ¿no? Al contrario, uno tiene que hacerse responsable y decir este es mi error. Quizá vayan a existir errores que sean irreparables, ¿no? Porque tenga que ver a lo mejor con que lastimamos emocionalmente a alguien, ¿no? Que a lo mejor te rompí tu florero, pues con mucha pena, pues, pero aquí te repongo uno, ¿no? Quizá no es el mismo, no es el que te puede gustar, pero pues, es una forma de decir que pues, lo siento y que estoy asumiendo mi responsabilidad, ¿no? Ya no es así como decirle, como cuando uno era niño, ¿no? Y se pone atrás de la mamá y decía, ay, es que sí lo rompí. Y la mamá, ay, bueno, pues perdónalo, está chiquito, ¿no? Que muy mal hacen las mamás en justificar los errores, nada más porque somos menores, ¿no? Uno puede decir, no, a ver, discúlpate, vamos a hacer algo. Vas a vender a lo mejor paletas congeladas para que tú pagues el florero que rompiste. ¿Te parece bien? No pasa nada, es para que te des cuenta que, o sea, a Lili le costó mucho trabajo comprarse ese florero. Ahora tú vas a ver cómo tú puedes lograr cosas con tu esfuerzo y que se siente bien bonito reconocer un error y repararlo cuando se puede, ¿no? Y eso también es una lección para decir, esto es un florero. Hay ciertas cosas en la vida que ya no vas a poder reparar y de las que tú también tendrás que hacerte responsable cuando seas adulto y que seguramente van a ser cosas bien dolorosas, pero que al final te van a hacer crecer como ser humano para que no las volvamos a repetir. Entonces quizá por último, después de la responsabilidad, ¿no? Y de la suficiencia, pues hablar sobre el enfrentar las cosas, porque a veces uno sabe y uno es consciente de que nos duelen muchas cosas, pero tenemos mucho miedo a hacerles frente. Pero a veces, yo siempre les digo, les decía a ustedes, ¿no? En psicología, la vida siempre te pone enfrente la cosa que no has querido resolver en mucho tiempo. Con los pacientes, ¿no? Sí. Siempre nos llegan temporadas de pacientes, ¿no? Y decimos, tengo que resolver esto. Sí. Se me olvidó, ¿no? Entonces ya uno dice, bueno, si no somos psicólogos, pasa lo mismo, ¿no? Me salgo de casa de mis papás porque yo asumo que son unos padres muy dictatoriales, ¿no? O demasiado aprensivos. Llego a un trabajo y mi jefe es igual conmigo, ¿no? O mi pareja, ¿no? O la pareja, ¿no? O un demonio, ¿no? Sale así el chiquillo. Un bebé bien demandante. Demandante, llorón, ¿no? No quiere a nadie más que a mamá. Entonces es el mismo sentimiento. Uno puede poner ahí sus antenitas y decir,
me urge resolver esto que dejé pendiente con papá y con mamá. A veces hasta estos, bueno, no sé, a algunos amigos les pasa que se van a vivir a otro estado o a otro país, ¿no? Sí. Y piensan que los problemas que dejaron aquí se quedan y en el otro país no les van a alcanzar, pero llega, ¿no? Llega en la misma condición. Entonces, pues sí sería importante que se despertara esa conciencia de enfrentarlo, de decir, estoy pasando por esto, ¿no? Quizá a lo mejor me pueda servir escuchar este tipo de pláticas, ¿no? Si de pronto no quiero ir a terapia, ¿no? Sí, también. No puedo porque mi economía no me lo permite, que a veces eso ya ni es una limitante, ¿no? Ahora hay un montón de psicólogos que a lo mejor dan terapia gratuita porque están en una fundación, o estudiantes de psicología, ¿no? Para hacer sus prácticas. A veces suben en internet publicaciones como se buscan pacientes, ¿no? Para prácticas profesionales, y pueden adquirir ese tipo de espacios, ¿no? O ir a este tipo de lugares en donde son psicólogos titulados que trabajan para el gobierno, o a lo mejor para una universidad o para alguna otra institución, que dan terapias gratuitas o a un muy bajo costo, ¿no? Sí. Entonces, cualquiera que sea la circunstancia, ¿no? Pues no poner un pretexto y a lo mejor buscar, ¿no? Informarse. Ahora en estas cosas pues, del internet hay un montón de espacios en donde uno puede encontrar información, ¿no? A veces ahora son estos mini videos en menos de un minuto en donde te dicen claves para que tú lo puedas mejorar, sí, ¿no? Hay un montón de podcasts, de videos, de congresos que ahora se graban, ¿no? Y que están en diferentes plataformas y que son de fácil acceso. Y que da lo mismo, porque a veces las personas dicen, uy, no, pero es que a veces son páginas que te piden suscripción, ¿no? O que te piden pagar algún extra. Entonces uno puede decir, ¿cuánto es algo extra? 13 pesos. Ay, ¿y esos 13 pesos en qué se los gasta? En unos chetos. ¿No? Entonces uno dice, pues es importante quizá no ponerle un precio a la salud, ¿no? Sea física, sea mental, espiritual. Siempre es importante que en esta parte del enfrentar, ¿no? Que más de un enfrentamiento, porque no se tiene que ver con que me peleo contra mí mismo, sino es un reconocimiento de la vida que tengo en mi interior y que no es digna, ¿no? Que no me permite vivir bien. Entonces parte de eso pues ya entonces me tiene que llevar a decir, ya no puedo más, tengo 30 años, tengo 40, 60, 70, la edad que se tenga, ¿no? Pero si ya soy un adulto, decir, hasta aquí, ¿no? Hasta este punto, y ya no puedo yo permitirme tener esta calidad de vida, ¿no? Al contrario, lo que quiero es tener una mejor calidad de vida porque me lo merezco. ¿Y por qué? Porque todos nos merecemos eso, ¿no? Es como nuestra canasta básica, así como le echan en su súper el cereal y la leche o los huevos, ¿no? Sí. Así también tendría que venir un cuidado hacia el cuerpo, ¿no? Con terapia psicológica. Hay personas que a lo mejor dicen, no me gusta tanto hablar de mis problemas, ¿no? Me gustaría a lo mejor, no sé, que nada más sea información y yo solito gestionarla y ver hasta dónde. Y ya si yo de plano siento que es así, bueno, pues escuche un podcast, ¿no? Lea un libro, ¿no? Sí. Busque información que le permita resolver eso que necesitamos reconocer como adultos, que nos tiene en la condición de poca dignidad humana en la que vivimos. A veces pensamos que es bien vivir con problemas, ¿no? Sí. Bien vivir peleado con todo el mundo, bien vivir sin vínculos afectivos importantes, ¿no? Así de, yo solo, no necesito a nadie más. Apenas el domingo pasado escuchaba de alguien, ¿no? Que le preguntaba a una amiga, ¿y tú cómo le haces para no sentir que necesitas de amigos o de personas que estén cerca de ti, ¿no? Y esa amiga le decía a su amiga, ¿no? Pues porque la gente es culera, y cuando yo pienso que la gente es culera,
se me olvidan mis necesidades sociales y me pongo a ver cosas en mi casa y ya, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, eso es asumir que más bien has elegido vincularte con gente culera, ¿no? Sí. Entonces tú ahora puedes hacer un trabajo como adulto para aprender a vincularte con personas que estén en una frecuencia diferente. Y si a lo mejor te vinculas con ese tipo de gente es porque algo tienes que solucionar, ¿no? Sí. ¿Por qué me rodeo de gente que abusa de mí? ¿No? ¿Por qué me rodeo de gente que tiene este tipo de comportamientos? Tengo un pendiente atrás, ¿no? Con ese niño interior o ese adolescente interior o a veces hasta con ese adulto interior que yo no le he dado la posibilidad de vivir, ¿no? Hasta con temas como el disfrute, ¿no? A veces hay mujeres que dicen, me gusta mucho bailar. Baila en su casa sola, no es lo mismo. Invita a hacer clases de baile, está caro. ¿Tiene amigos? Algunos, vayas a bailar con ellos. Es que a ellos no les gusta. Pues que la acompañen, ellos se pueden tomar sus chelas y usted busque con quién bailar. Pero ¿cómo le voy a decir a alguien que si baila conmigo así? ¿Ven? ¿Quieres bailar conmigo? No tengo ninguna intención, no te quiero ligar, ¿no? Solo bailar. Solo quiero bailar. Entonces es permitirse eso, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, cuando pone música, ¿qué hace? Nada más muevo la cabeza. Pues ¿qué pasa si mueve la mano, ¿no? O mueve el piecito, disfrútelo, ¿no? Para eso es esto de la vida digna, ¿no? Para que uno como adulto pueda disfrutar su vida al máximo y que eso no dependa de una persona o de que mi papá que me lastimó hace 1000 años, ¿no? O mi mamá o mis hermanos me pidan perdón y solo en ese momento yo voy a poder disfrutar mi vida, ¿no? Pues no es así. Eso es importante asumir que ese reconocimiento o ese enfrentamiento conmigo mismo tiene que ver con esto de decir yo soy el responsable de vivir con dignidad. No puedo esperar que alguien venga y me diga ya te traje tu kilo de dignidad, ¿eh? Sí. Entonces, pues me parece que eso sería importante, ¿no? Que aprendamos a reconocer como adultos que todos necesitamos vivir bien. Aunque como esa paciente decía, ¿no? Aunque a lo mejor también es importante reconocer que en algún punto de nuestra vida fuimos culeros o culeras con alguien, decir, bueno, yo no quiero ser así, ¿no? Si puedo pedir una disculpa o si puedo reparar algún error o alguna circunstancia, lo hago. Y si no, no pasa nada. Eso que fui antes no me define. Lo que me define como ser humano es mi capacidad de sobreponerme tanto a las malas acciones que yo haya podido superar con una persona, ¿no? Como a mis propias malas acciones como ser humano, ¿no? Me va a definir a partir de qué hago con ello, ¿no? Me quedo encerrado en eso, sigo siendo el mismo o la misma, o soy el mismo o la misma, pero ahora ya con una circunstancia, y si lo quieres ver como de aprender a sanarme, ¿no? Aprender a vivir conmigo. Y entonces ya nada va a ser un pretexto, ¿no? Ya nada de que, pero es porque ahora, como no estoy en pareja, nada me motiva. Y solo cuando estoy en pareja tengo la energía para ser la mejor versión de mí mismo o de mí misma. Y uno dice, ¿no? Más bien es una cosa como de dependencia, ¿no? Necesitas que alguien te empuje para que tú sientas que puedes, ¿no? O es que como mis hijos pasan muchos problemas, yo siento que no puedo disfrutar mi vida. Entonces uno dice, no, son los problemas de los hijos, ¿no? Aunque estén chiquillos y tengan 7, 8, 9 años, no es egoísmo pensar que yo como mujer, o yo como hombre, o como mamá, o como papá, tengo derecho a disfrutar. Claro. Entonces, pues para eso es esto de sanar esas heridas, ¿no? Esas memorias que podemos engendrar desde la infancia o a medida que vamos creciendo. Ok, pues muy bien. No sé si quieras como agregar dónde das tus consultas, si das consultas en línea. Bueno, sí, damos consultas virtuales y también presenciales y tenemos 2 espacios, ¿no? Uno en Tultepec, ¿no? En Real de Tultepec y el otro está en Ecatepec.
Ok, muy bien. Entonces, de igual manera voy a poner aquí abajo tus datos para Ok, que te muchas contacten. gracias. Por si alguien quiere acudir a terapia con Perla, es muy buena. Como les decía al Gracias. principio, pues ella es mi terapeuta actualmente, entonces si me ven sonriendo por la vida, es a causa de ella, entonces, bueno, de su ayuda. Entonces, pues creo que por el día de hoy es todo. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotras. Te agradezco mucho, Perla. No, gracias por la invitación. Sabes que Siempre esto es grato. un gusto para mí. Sabes que esto es importante para mí y de verdad te agradezco mucho, mucho de corazón. No, pues nada, mucho éxito y ojalá que esto siga llegando a más personas. Muchas gracias. Pues sería todo. Muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo video. Adiós. Hasta luego.